El viento que bajaba de las montañas de Aldenor olía a pino quemado y tierra húmeda. Era el tipo de aroma que Lucy había aprendido a asociar con el día del gran mercado. Ese día, las manadas de los territorios vecinos bajaban al pueblo. Venían a comerciar, a celebrar y a recordarle al mundo quién tenía el poder y quién no. Llevaba una cesta de mimbre en su brazo izquierdo. Era más pesada de lo que su complexión sugería que podía soportar. Estaba llena de hierbas medicinales recogidas antes del amanecer. Raíz de bok, hojas secas de hiro y 3 manojos de lavanda. Su madre las había cultivado hasta su último día. El aroma de las hierbas se mezclaba con el aire frío de la mañana. Lucy respiraba hondo siempre que podía. Dejaba que esa fragancia familiar calmara algo en su pecho que siempre parecía reacio a quedarse quieto. Tenía 23 años. Sus ojos eran del color de un cielo de invierno, y su cabello era tan pálido y largo que tenía que trenzarlo 2 veces para que no arrastrara por el suelo. Vestía una túnica de lino descolorida, del color de un hueso viejo. Sobre sus hombros llevaba la capa de lana gris que había heredado de su madre. Estaba remendada en 2 sitios, pero limpia y bien cuidada. Porque Lucy entendía que la dignidad no tenía nada que ver con la riqueza. Omega, así la llamaban, y ella nunca lo discutía. En la jerarquía de las manadas de Alden Moor, los omegas ocupaban el escalón más bajo. Servían, curaban, cosechaban, tejían y aprendían desde pequeños a ocupar el menor espacio posible. Lucy no tenía manada. Su padre había muerto cuando ella tenía 8 años. No dejó nada más que deudas y un nombre que nadie respetaba. Su madre, una sanadora sin linaje conocido, había muerto hacía 3 inviernos. Desde entonces, Lucy había sobrevivido sola. Vendía hierbas y preparados medicinales en el mercado. Dormía en la trastienda de la posada a cambio de trabajar en la cocina. No era una gran vida, pero era la suya. El gran mercado de Aldenmore se celebraba en la plaza central del pueblo. Estaba rodeada de edificios de piedra oscura, veteados de musgo. Banderas de colores colgaban entre las ventanas. Sobre los puestos había rollos de tela, mercaderes de especias, herramientas forjadas, pájaros vivos en jaulas de caña, barriles de hidromiel y vino especiado. El olor era denso y vivo. Cuero, humo, miel, sudor, madera y el inconfundible aroma de los lobos de diferentes territorios. Algo que los humanos corrientes quizá no habrían notado, pero que Lucy, a pesar de no ser una loba, había aprendido a leer tras toda una vida entre ellos. Encontró su lugar habitual entre el puesto de Marta la tejedora y el del viejo herrero que vendía clavos y herramientas. Colocó las hierbas con cuidado. Sujetó un pequeño pergamino con sus precios escritos en tinta y se quedó esperando. La mañana pasó lentamente. Vendió 2 manojos de lavanda a la esposa de un granjero, un vial de arcilla con extracto de vero a la sanadora del pueblo vecino, y rechazó educadamente una oferta del mercader Oswin. Él quería pagar la mitad del precio por sus mejores hierbas. Alegaba que los omegas sin manada no podían permitirse ser selectivos con los compradores. Lucy sonrió y dijo que prefería esperar. Oswin resopló y se marchó. Fue entonces cuando la vio. La anciana apareció por la entrada norte de la plaza. Caminaba con pasos lentos pero decididos, apoyándose en un bastón de madera oscura, pulido por el tiempo. Era pequeña, con la espalda ligeramente encorvada por la edad. Llevaba el pelo blanco recogido en un moño sencillo, y vestía un manto de lana oscura, austero, sin bordados, pero de una calidad inconfundible para quien supiera mirar. Sus ojos eran grises y vigilantes. Observaban todo a su alrededor con una quietud que parecía casi extraña para alguien que caminaba sola por un mercado concurrido. Lucy no sabía quién era. Nunca la había visto antes. La anciana se detuvo frente al puesto de un mercader de pieles llamado Rodri, un hombre corpulento, de cuello grueso y una voz que habitualmente se elevaba por encima de cualquier otra conversación cercana. Hizo una pregunta sencilla, señalando una pieza de cuero curado que colgaba del marco del puesto. Lo que Rodri dijo a continuación hizo que Lucy enderezara la espalda. «Anciana, ¿estás perdida?»
Su voz llevaba el tipo de desprecio que no necesita volumen para herir. Las limosnas se dan al otro lado de la plaza. Esto es para gente con plata de verdad, no para mendigas sin manada. Algunas personas cercanas se rieron, otras apartaron la mirada. Era el tipo de incomodidad que no se convierte en acción. La anciana no retrocedió, no se inmutó, permaneció exactamente donde estaba, con su bastón firme contra el suelo de piedra, y miró a Rodri con una expresión que Lucy no supo identificar. No era ira, ni humillación, se parecía más a la paciencia, como si hubiera conocido a hombres como él toda su vida y ya supiera exactamente lo que valían. «He preguntado el precio», dijo la anciana, con voz calmada y clara. Una simple respuesta habría sido suficiente. «Y yo te he dicho que te vayas», dijo Rodri, dando un paso al frente. Usaba su tamaño como siempre lo hacían los hombres como él. «Antes de que llame a los guardias para que te saquen de la plaza por vagabundear». Lucy ya se estaba moviendo antes de haberlo decidido conscientemente. Rodeó el puesto de Marta, cruzó el estrecho espacio entre los mercaderes y se colocó al lado de la anciana. No delante de ella, porque aquella mujer claramente no necesitaba protección física, sino a su lado, con la cesta en el brazo y los ojos fijos en Rodri. «Ha hecho una pregunta de mercader», dijo Lucy, con la voz más firme de lo que se sentía. «¿Estás obligado a responderla o a decir que no deseas vender?» Amenazar a una mujer mayor con los guardias por hacer una pregunta no es la conducta de un hombre honesto. El silencio que se formó a su alrededor fue de esos que tienen peso. Rodri volvió su mirada hacia ella y Lucy reconoció esa mirada. Estaba calculando, viendo lo que era ella, la capa remendada, la cesta de hierbas, la ausencia de marcas de manada en sus muñecas o cuello. Una omega sin manada. Alguien a quien consideraba tan desechable como la propia anciana. «Tú eres la pequeña herbolaria», dijo con una sonrisa que no era una sonrisa. «La hija de la sanadora muerta. Ocúpate de tus asuntos antes de que recuerde cuántas deudas sigue teniendo el nombre de tu familia en esta plaza». Lucy sintió que el calor le subía al rostro, pero no apartó la mirada. «Las deudas de mi padre se saldaron con las últimas posesiones de mi madre antes de morir», respondió con calma. «Tú lo sabes, Rodri, porque fuiste tú quien recibió el pago. Si quieres, puedo repetir la suma exacta en voz alta para que todos aquí puedan oírla». Su sonrisa desapareció. A su alrededor, el silencio se había convertido en atención. Mercaderes, compradores, sirvientes, todos observaban. Algunos con curiosidad, otros con incomodidad, y al menos 2 o 3 con algo que se parecía mucho a una aprobación contenida. Rodri se puso rojo. Abrió la boca, la cerró, y luego hizo lo que los hombres como él siempre hacen cuando se dan cuenta de que han perdido una discusión en público. Apartó la mirada y fingió que otra cosa requería su atención. Lucy exhaló lentamente y se volvió hacia la anciana. De cerca, la mujer era aún más impresionante de lo que parecía a distancia. Había algo en aquellos ojos grises, una profundidad serena como agua tranquila sobre piedra antigua. La miraba sin sorpresa, sin excesiva calidez, pero con una atención tan completa que resultaba casi inquietante. «Gracias», dijo la anciana. Su voz era baja, pero tenía un peso natural. El tipo de peso que proviene de décadas de ser escuchada. «Lo hiciste sabiendo que podría volverse contra ti. Ya se había vuelto contra ti sin motivo», respondió Lucy con sencillez. «Me pareció mal dejarlo pasar». La anciana inclinó ligeramente la cabeza, como hace alguien cuando anota algo que vale la pena recordar. «¿Eres sanadora?», preguntó mirando la cesta. «Herbolaria», corrigió Lucy. «Conozco remedios sencillos. No tengo formación formal de sanadora, pero aprendí de mi madre». «¿Cómo te llamas?» «Lucy». Dudó solo un instante. «Sin nombre de manada». «Lo sé», dijo la anciana. «Pero te he preguntado tu nombre, no el de tu manada». Algo en esa respuesta desarmó a Lucy de una manera que no pudo explicar. Casi sonrió. «Lucy», dijo de nuevo, esta vez sin el añadido. La anciana asintió. «Soy Ara». En ese momento, un murmullo recorrió el borde de la plaza, procedente de la entrada este. Lucy levantó la vista y vio primero a los guardias. Llevaban armaduras negras con la marca de una manada que no reconoció de inmediato, pero que hizo que los mercaderes a su alrededor se enderezaran instintivamente.
como hace la gente cuando siente la autoridad antes de entender su origen. Detrás de los guardias a caballo venían 3 hombres. El primero era corpulento y de cabello claro, con una expresión abierta y ojos que recorrían la plaza como si buscaran algo entretenido. El segundo era más delgado, con una sonrisa fácil y una postura relajada. El tipo de hombre que siempre parecía a punto de decir algo ingenioso. Pero fue el tercero quien hizo que Lucy olvidara por un momento cómo respirar. Era alto, muy alto, con el pelo oscuro trenzado cayéndole sobre los hombros, y unos ojos de un azul tan intenso que parecían tallados en piedra fría. Llevaba una armadura de cuero negro con correas cruzadas sobre el pecho, y un manto de piel oscura que se movía con el viento de la mañana. No miraba nada en particular, y sin embargo, Lucy tuvo la extraña certeza de que ya había visto todo lo que valía la pena ver. Los guardias abrieron paso. La plaza, sin que nadie tuviera que decir una palabra, retrocedió ligeramente. Ese movimiento instintivo que hace la gente cuando reconoce que algo mucho más grande que ellos acaba de entrar en el espacio. Junto a Lucy, Ara observaba la llegada de los 3 hombres con la misma expresión de serena paciencia. Y entonces el hombre de los ojos azules, el tercero, el más silencioso, dirigió su mirada directamente hacia donde estaban ellas. No hacia la plaza, no hacia los mercaderes, hacia Ara. Y luego, por un segundo que a Lucy le pareció durar mucho más de lo debido, hacia ella. El hombre de los ojos azules desmontó antes de que sus guardias se hubieran detenido por completo. Fue el tipo de movimiento que no requería anuncio. Fluido, seguro. El movimiento de alguien que nunca había necesitado señalar sus intenciones a nadie. Sus botas golpearon la piedra de la plaza, con un sonido que Lucy sintió más que oyó. Y la multitud se apartó a su alrededor, como el agua se aparta de algo inamovible, que cae en un río. El hombre de pelo claro desmontó tras él, ya sonriendo. El más delgado lo siguió, ajustándose la correa de una espada corta en la cadera, con el aire despreocupado de quien lleva armas como otros llevan anillos, habitualmente y sin pensar en ello. Lucy se quedó muy quieta. No tenía miedo. Era otra cosa. Consciente. De la misma manera que se daba cuenta de un cambio en el tiempo, antes de que llegaran las nubes. Que el aire a su alrededor había cambiado de calidad. El aroma que había aprendido a asociar con los lobos poderosos, algo así como hierro empapado en lluvia y resina oscura, era de repente mucho más fuerte. Y venía de la dirección del hombre del pelo oscuro trenzado que ahora caminaba directamente hacia ellas. Se detuvo a 3 pasos de distancia. Sus ojos azules se posaron primero en la anciana, y algo en su expresión cambió. No de forma dramática, no con la suavidad de los hombres corrientes, sino con un aquietamiento, como un río que se calma justo antes de volverse más profundo. «Madre», dijo él. La palabra aterrizó en el pecho de Lucy como una piedra en agua tranquila. Se giró para mirar. La anciana observaba al hombre alto con una expresión casi divertida, paciente, mesurada y nada sorprendida por su llegada. «Llegas tarde», dijo Ara con sencillez. «Te fuiste antes del amanecer sin decirle a nadie a dónde ibas», respondió él. Su voz era baja y uniforme, con la calidad controlada de alguien que elige cada palabra deliberadamente, sin gastar nunca más de lo necesario. «Toda la guardia te ha estado buscando desde la segunda campana». «Fui al mercado», dijo a Ara como si eso lo explicara todo, lo que al parecer para ella así era. «No soy una inválida, Aiden». El nombre se movió por la plaza como una corriente bajo el agua, invisible en la superficie, pero sentida por todos los que estaban allí. Lucy observó a los mercaderes a su alrededor absorberlo. Vio cómo los hombros caían 1 centímetro, cómo las miradas se bajaban. Aiden conocía el nombre. Todos en cada territorio a 3 días de viaje conocían el nombre. El rey Alpha Aiden de la Cresta de Hierro, gobernante de la confederación de manadas más grande de las tierras del norte, cuyo linaje se remontaba a los primeros lobos, cuya palabra terminaba guerras y comenzaba alianzas, cuyo silencio en una habitación se consideraba más peligroso que la amenaza de otro hombre. Lucy miró de nuevo a Ara, la pequeña mujer con el manto de lana oscura y el bastón, la mujer que se había mantenido firme frente a Rodri sin pestañear, la mujer cuyos ojos grises tenían la particular quietud de alguien que nunca en su vida
Había necesitado levantar la voz para ser obedecida. La madre del rey Alfa. Lucy se volvió dolorosamente consciente de cada remiendo de su capa. La mirada de Aren cambió. Se apartó de Ara, recorrió breve y eficientemente la plaza. Catalogando, se dio cuenta ella, como un comandante evalúa el terreno. Y luego se posó en Lucy con la misma calidad de atención que había dedicado a la multitud. Excepto que no siguió adelante. Se quedó. ¿Quién es esta?, preguntó. Le hablaba a Ara, pero no había apartado la vista de Lucy. Alguien con más valor que la mayoría de tus guardias, dijo Ara con la seca precisión de una mujer que decía exactamente lo que pensaba, y con mejores modales que la mayoría de tu corte. El hombre de pelo claro detrás de Aiden hizo un sonido que podría haber sido una risa reprimida. El más delgado inclinó la cabeza con una expresión de abierta curiosidad. Lucy se enderezó. Había pasado toda su vida siendo evaluada por gente que solo veía la capa remendada y la muñeca vacía. Y había aprendido que la única respuesta digna a que te miren como si fueras menos era mantenerse en pie como si no lo fueras. Me llamo Lucy, dijo, dirigiéndose a Aiden directamente, porque mirar al suelo nunca había solucionado nada. Tengo un puesto de hierbas en este mercado. Algo cambió en su expresión. No suavidad. Dudaba que esa palabra se aplicara a él de forma sencilla, sino un ajuste fraccional. La forma en que un hombre mira cuando ha esperado una cosa y se ha encontrado con algo ligeramente diferente. Me defendió, dijo a Ara, asintiendo hacia el puesto de Rodri sin mirarlo. Un mercader decidió ser desagradable. Ella decidió no permitirlo. Aiden giró la cabeza hacia el puesto de Rodri. El mercader de pieles se había quedado muy quieto detrás de su mesa, del color de la cera de una vela vieja. Miraba un punto en algún lugar más allá del hombro del rey Alfa, con la desesperación concentrada de un hombre que esperaba con todas sus fuerzas no ser visto. Fue visto. Aiden lo miró durante exactamente 3 segundos. No dijo nada, simplemente miró, y lo que sea que Rodri encontró en esos ojos azules fue aparentemente suficiente, porque el mercader se sentó pesadamente en su taburete y no se movió más durante el resto de la mañana. El hombre de pelo claro dio un paso adelante, extendiendo una mano hacia Lucy con fácil confianza. Cale dijo, soy el que evita que él sea completamente irrazonable. Inclinó la cabeza hacia Aiden. Es una ocupación exigente. Él es el que evita que él mismo sea entretenido, añadió el hombre más delgado, apareciendo al hombro de Cale. Soy Dorian. Me encargo de todo lo que Cale olvida, que es considerable. Lucy aceptó el apretón de manos de Cale con cuidado. Lucy, dijo de nuevo, porque no tenía nada más que ofrecer como presentación. Ningún título, ninguna manada, ningún linaje que valiera la pena anunciar. Lo sabemos, dijo Dorian, con una pequeña sonrisa que no era cruel. Ara ya nos lo ha dicho. Lucy se giró y descubrió que Ara se había movido. Ahora estaba un poco más cerca, y la observaba con una expresión difícil de leer, con capas, de una manera que le recordaba a Lucy los manuscritos más antiguos de la colección del escriba del pueblo, llenos de significado que requería tiempo para entenderse correctamente. Me gustaría comprar algunas de tus hierbas, dijo Ara, si todavía vendes. Por supuesto, dijo Lucy, porque esa era la respuesta directa, y las respuestas directas eran en las que más confiaba. Llevó a Ara de vuelta a su puesto, consciente a cada paso de la distancia precisa y cuidadosa que Aiden mantenía detrás de ellas, lo suficientemente cerca como para sentir su presencia. Ese aroma a hierro oscuro y resina que sus instintos seguían intentando procesar en algo para lo que no tenían una categoría adecuada. Lo suficientemente lejos como para no entrometerse en la conversación. Se dio cuenta de que le estaba dando espacio a su madre mientras observaba a cada persona en la plaza con la atención sistemática de un hombre que nunca dejaba de trabajar de verdad. En el puesto, Ara estudió las hierbas con genuino conocimiento. Levantó la lavanda, presionó el hilo seco entre 2 dedos, se inclinó para oler la raíz de bok, con el interés preciso de alguien que entendía lo que estaba mirando. Tu madre te enseñó bien, dijo Ara en voz baja. Conocía cada planta que crece en estas colinas. Lucy dijo que había un pequeño dolor en las palabras que no intentó ocultar, porque ocultarlo requería una energía que prefería gastar en otras cosas.
Dijo que la tierra recuerda cosas que la gente olvida. Ara guardó silencio por un momento. Tenía razón, dijo la anciana entonces. ¿Cuánto tiempo llevas sola? La pregunta fue directa de una manera que podría haber parecido intrusiva de otra persona. Ara se sintió más como la pregunta que hace una sanadora cuando intenta comprender la naturaleza completa de una herida. 3 inviernos, dijo Lucy. Ara asintió, todavía mirando las hierbas. Detrás de ellas, Lucy oyó a Cale decir algo en voz baja a Dorian que no pudo entender, y la respuesta tranquila de Dorian. No se dio la vuelta. Lo que sí notó, y lo notó con la claridad de alguien que había pasado años aprendiendo a leer los espacios entre las cosas, fue que Aiden no había vuelto a hablar desde su presentación. No se había movido para inspeccionar los otros puestos de la plaza, ni para hablar con los líderes de la manada del pueblo, a quienes podía ver rondando en los bordes de la multitud, claramente esperando una audiencia con él. Estaba de pie a 7 pasos detrás de ella, y no había apartado la mirada. Lo sabía sin mirar. Podía sentirlo como podía sentir el tiempo, no como algo que veía, sino como una presión en el aire, un cambio en la calidad de la luz. Era algo profundamente inconveniente de notar, y decidió firmemente que notarlo no significaba nada. Ara seleccionó un manojo de lavanda, el hilo seco y 2 viales de un aceite de hierbas que Lucy había preparado ella misma, romero y aceite de semillas prensado en frío, bueno para las articulaciones que se agarrotan en invierno. Pagó por ellos sin negociar, lo cual fue lo suficientemente inusual como para que Lucy comprobara 2 veces si la moneda era correcta. Era más que correcta. «Esto es demasiado», dijo Lucy. «Es el precio apropiado», respondió Ara en un tono que cerró el tema suave y completamente. Guardó las hierbas en el pliegue de su manto. Luego miró a Lucy con esos ojos grises que contenían profundidades que Lucy todavía intentaba estimar. «Me gustaría que vinieras a la fortaleza», dijo. Lucy la miró fijamente. «La fortaleza de la Cresta de Hierro», continuó como si fuera la invitación más normal del mundo. «Llevo tiempo buscando una herbolaria competente. La que teníamos se retiró el invierno pasado, y las 2 que han venido desde entonces sabían considerablemente menos de lo que afirmaban. Lucy se detuvo y empezó de nuevo. «Yo vivo aquí, mi trabajo está aquí, tu puesto está aquí», dijo Ara con la suave precisión de alguien que hace una distinción que importa. «Eso no es exactamente lo mismo», inclinó la cabeza. «Tendrías tus propias habitaciones, un jardín de hierbas adecuado, acceso a la colección de manuscritos de la fortaleza sobre botánica. Se te compensaría justamente, y no estarías sujeta a mercaderes que confunden tu paciencia con debilidad». Lucy se quedó en silencio. Era consciente, a lo lejos, de que todos los líderes de manada en los bordes de la plaza seguían esperando. Que el rey alfa de la Cresta de Hierro estaba de pie a 7 pasos detrás de ella. Que todo el mercado había adquirido la particular cualidad de una respiración contenida. También era consciente de que este era el tipo de momento que parecía simple desde fuera y no era nada simple por dentro. «Tendría que pensarlo», dijo con cuidado. Ara sonrió. Fue la primera sonrisa completa que Lucy le había visto, y transformó su rostro por completo. No en algo más joven, exactamente, sino en algo más cálido, como un fuego que ha estado ardiendo constantemente durante mucho tiempo. «Por supuesto», dijo la anciana. Puso las monedas en la mano de Lucy y cerró sus dedos alrededor de ellas. «Estaremos aquí hasta la primera campana de mañana. Ya sabes dónde encontrarnos». Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia su hijo, con los mismos pasos lentos y deliberados con los que había llegado. Y Aiden se colocó a su lado, con una mano brevemente en su codo sobre la piedra irregular, con un cuidado tan practicado que parecía no requerir esfuerzo. Justo antes de que la multitud se cerrara entre ellos, él miró hacia atrás. Fue breve, específico, el tipo de mirada que no pretendía ser otra cosa. Lucy se quedó en su puesto, con un puñado de monedas y una decisión que no había pedido, observando al rey alfa de la Cresta de Hierro desaparecer entre la multitud con su madre del brazo. A su alrededor, el mercado recordó lentamente cómo respirar. Lucy no durmió esa noche. Yacía en su estrecho catre en la trastienda de la posada, mirando las vigas del techo
mientras los sonidos de la sala común se filtraban a través de la pared. Risas, el arrastrar de los bancos, el choque ocasional de una jarra caída. El fuego de la cocina se había reducido a brasas, y la habitación mantenía el calor justo para que el frío no fuera cruel. Hizo girar las monedas en su mano. Ara había pagado 3 veces el precio justo por hierbas que cualquier puesto de mercado del pueblo habría vendido por mucho menos. No era caridad. Lucy había visto suficiente caridad para reconocer su textura particular, la forma en que siempre llevaba un ligero peso de condescendencia bajo el gesto. Esto había sido algo diferente. Una transacción tratada como si lo que se compraba valiera exactamente lo que se pagaba, y quizás más. Pensó en la fortaleza. La Cresta de Hierro estaba a 3 horas de viaje hacia el norte, enclavada en el paso de montaña donde se unían los 2 grandes bosques. La había visto una vez desde la distancia, cuando tenía quizás 12 años y había subido a la colina del este en un día claro. No parecía tanto un edificio como algo en lo que la montaña había decidido convertirse. Torres de piedra oscura que se alzaban desde la propia roca, muros lo suficientemente gruesos como para tragarse el sonido, banderas del color del hierro profundo colgando de las almenas. El tipo de lugar que te hacía entender, sin que nadie necesitara explicarlo, que la gente de dentro había sido poderosa durante mucho tiempo. Pensó en los ojos grises, en su firmeza, en la cualidad de alguien que había sobrevivido a cosas que habrían deshecho a otros, y que había salido del otro lado, no endurecida exactamente, sino destilada, clarificada. Pensó brevemente y en contra de su buen juicio en Aiden, en la forma en que había mirado a Rodri durante 3 segundos y había reducido al hombre al silencio sin una sola palabra, en el cuidado con el que había puesto la mano en el codo de su madre sobre la piedra irregular, tan practicado que parecía sin esfuerzo. El gesto de un hombre que, de la manera privada en que guardaba las cosas privadas, estaba genuinamente dedicado a su seguridad. Sobre la mirada que había lanzado hacia atrás antes de que la multitud se cerrara entre ellos. Dejó de pensar en Aiden. Se sentó, se trenzó el pelo para tener algo que hacer con las manos y se obligó a considerar la realidad práctica de la decisión que tenía ante sí. Aquí en Aldenor tenía un puesto, un catre y una cocina que no era suya. No tenía manada, ni protección, ni un nombre que abriera puertas. Tenía a Marta la tejedora, que era amable de una manera ocupada y distraída, y al viejo Parn el herrero, que a veces le guardaba un trozo de pan cuando las mañanas eran frías. Tenía el recuerdo del jardín de su madre y un cofre de manuscritos sobre botánica que había leído tantas veces que las páginas se habían ablandado en las esquinas. Tenía estabilidad, tenía pequeñez. Había sobrevivido 3 inviernos sola, volviéndose muy buena en ocupar exactamente el espacio que el mundo estaba dispuesto a darle. En la Cresta de Hierro tendría un jardín, manuscritos, herramientas adecuadas y la protección, aunque indirecta, de la manada más poderosa de los territorios del norte, lo que significaba que ningún mercader volvería a sugerirle que se ocupara de sus asuntos antes de recordar sus deudas. Se levantó antes de la campana del amanecer, dobló su capa, empacó el pequeño cofre que contenía todo lo que poseía y fue a buscar a Ara. El grupo de viaje de la Cresta de Hierro había acampado en las afueras del pueblo, donde el camino se ensanchaba antes del paso del norte. Era un campamento en toda regla, ordenado, con guardias apostados a intervalos medidos y fuegos dispuestos en un patrón que sugería una larga práctica. Los caballos estaban cuidados, el equipo mantenido, y todo el conjunto tenía la cualidad de eficiencia controlada que Lucy comenzaba a asociar con cualquier cosa conectada a Aiden. Fue detenida en el perímetro por 2 guardias con armadura negra, lo cual esperaba. Lo que no esperaba era que Kyle apareciera detrás de ellos 30 segundos después, aparentemente ya despierto e irrazonablemente alegre para la hora que era. Lucy la herbolaria, dijo, apartando a los guardias con la facilidad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Capara dijo que vendrías antes del amanecer. Sonrió. No suele equivocarse en estas cosas. Nunca se equivoca en estas cosas, dijo Dorian, materializándose en algún lugar a la izquierda de Kyle, con una taza humeante de algo que olía a té de corteza y miel especiada.
Se la ofreció a Lucy con un ligero asentimiento. «Pareces alguien que no ha dormido». «Dormí», dijo Lucy. «Mal», replicó Dorian sin juzgar. Aceptó la taza y los siguió a través del campamento. Ara estaba sentada cerca del fuego central, envuelta en un manto más grueso que el que había llevado el día anterior, un pequeño libro abierto sobre sus rodillas. Levantó la vista cuando Lucy se acercó y cerró el libro con el movimiento pausado de alguien que había estado esperando este momento exacto. «Has decidido», dijo la anciana. No era una pregunta. «He decidido», confirmó Lucy. Envolvió ambas manos alrededor de la taza caliente. «Tengo condiciones». La expresión de Ara no cambió, pero algo en sus ojos se agudizó ligeramente con lo que podría haber sido aprobación. «Dímelas», dijo. «Gestiono el jardín de hierbas según mis propios métodos. Te respondo a ti en asuntos de la casa, pero nadie más dirige mi trabajo sin tu sanción. Conservo el cofre de manuscritos de mi madre, y si no me adapto después de 3 meses, soy libre de irme sin obligación». Ara guardó silencio por un momento. «De acuerdo», dijo simplemente. «¿Todo?» Lucy asintió. No se había dado cuenta hasta ese momento de cuánta tensión había estado acumulando en sus hombros. Se sentó frente a la anciana y hablaron un rato sobre el jardín de hierbas. Lo que contenía actualmente, lo que le faltaba, lo que el anterior encargado había gestionado mal y por qué. Ara conocía las plantas como alguien que las conoce cuando ha prestado atención durante una larga vida. No con formación formal, sino con observación acumulada. Lucy se encontró absorta antes de habérselo propuesto del todo, inclinándose hacia adelante, haciendo preguntas, ofreciendo los nombres de variedades que ella cultivaba y que Ara no había mencionado. No se dio cuenta de Aiden hasta que su sombra cruzó el fuego. Se había acercado desde el otro lado del campamento, vistiendo una versión más simple de la armadura de ayer. El manto de piel había desaparecido, reemplazado por una capa de lana oscura, y su pelo trenzado estaba recogido hacia atrás. Se movía con la misma cualidad que había notado en la plaza. No ruidoso, no anunciándose, simplemente presente de una manera que se hacía notar. Se detuvo al borde de la luz del fuego. «Ha aceptado», dijo a Ara sin levantar la vista de la conversación que estaba teniendo con Lucy sobre los méritos relativos de la caléndula seca frente a la fresca. «Lo he oído», dijo Aiden. Su voz, notó Lucy, con el interés desapegado de alguien que cataloga información útil, sonaba diferente al aire libre de la madrugada que en la concurrida plaza, más tranquila, menos una orden y más un peso. La miró a través del fuego. Ella le devolvió la mirada porque apartar la vista de las cosas que la hacían sentir insegura nunca le había parecido un hábito útil. «La fortaleza tiene reglas», dijo él. «La mayoría de los lugares las tienen», respondió ella. Algo cambió en su expresión. Ese mismo ajuste fraccional que había visto el día anterior, el que no podía nombrar del todo. «El jardín de hierbas está en el lado este del muro interior», continuó. «Recibe la luz de la mañana. El encargado anterior dejó que el romero se hiciera leña y no gestionó bien el drenaje. El bancal del norte se inunda con lluvias fuertes». Lucy parpadeó. No era lo que esperaba que dijera. «Puedo arreglar el drenaje», dijo. «Bancales elevados y piedra triturada. No es complicado». Él guardó silencio por un momento, estudiándola con esos ojos azules que no revelaban nada, y de alguna manera aún comunicaban algo que ella no podía traducir. «Kale te mostrará el carro de suministros», dijo finalmente. «Tu cofre puede viajar con los enseres de la casa». Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el otro lado del campamento. Lucy lo vio irse. «Investigó los problemas del jardín esta mañana», dijo Dorian en voz baja, desde algún lugar detrás de su hombro izquierdo. No lo había oído acercarse. «Antes de que llegaras, quería ser útil». Lucy se giró para mirar a Dorian. El hombre más delgado tenía una expresión de cuidadosa neutralidad que hacía un trabajo moderado para ocultar algo divertido debajo. «Él hace eso», continuó Dorian. «Encuentra lo práctico. Es su forma de mostrar». Se detuvo, reconsideró. Es su forma de prepararse. Lucy decidió no examinar esa frase demasiado de cerca. El campamento se levantó antes de la segunda campana, moviéndose con la eficiencia practicada de un grupo que había viajado junto muchas veces.
El cofre de Lucy fue cargado en el carro de suministros. Le dieron un caballo, una yegua gris tranquila que olía a heno y hierba de invierno, y una posición de monta cerca del centro de la columna, junto al carro cubierto de ahara. A medida que el grupo avanzaba hacia el norte, hacia el paso, el pueblo de Alden quedó atrás. Ella no miró hacia atrás. Mirar hacia atrás nunca le había parecido útil tampoco. Lo que sí notó, mientras el camino se estrechaba en el bosque y los pinos se cerraban sobre sus cabezas como los pilares de un salón muy antiguo, fue que Aiden cabalgaba a la cabeza de la columna, mirando hacia adelante. Y que 2 veces en la primera hora giró la cabeza en un ángulo que no era exactamente hacia ella, pero tampoco era exactamente en dirección contraria. Ara, cabalgando a su lado en el carro abierto con su pequeño libro y su bastón, no dijo nada al respecto, pero estaba sonriendo. La cresta de hierro se materializó desde la montaña al final de la tarde, cuando la luz se había vuelto dorada y larga. De cerca, era aún más inamovible de lo que Lucy había imaginado desde la lejana colina de su infancia. Los muros se alzaban en hileras de piedra oscura, alisada por siglos de viento. Las torres estaban conectadas por pasarelas cubiertas y escaleras internas que desaparecían en la propia roca. La puerta era de madera con bandas de hierro de 2 palmos de grosor, y el patio más allá era lo suficientemente ancho como para albergar una asamblea completa de la manada con espacio de sobra. Los lobos se detuvieron a mirar mientras entraban, no con hostilidad, sino con la atención particular de una manada que evalúa algo nuevo en su territorio. Lucy mantuvo la vista al frente, la espalda recta, y dejó que la miraran. Una joven se separó de la fila de sirvientes cerca de la puerta del gran salón, corriendo hacia Lucy con una expresión de emoción apenas contenida. Tenía el pelo rojo oscuro, escapando de una trenza suelta, ojos marrones vivaces, y la energía de alguien que se mueve por el mundo a una velocidad ligeramente superior a la de los demás. «Debes de ser Lucy», dijo un poco sin aliento. «Soy Wren, gestiono la lencería de la casa, y he estado esperando durante meses que Ara encontrara a alguien adecuado para el jardín, porque el último encargado dejó que la menta se apoderara de todo el bancal sur, y ha sido una catástrofe». Hizo una pausa, tomó aire. «Lo siento, hago eso, no pasa nada», dijo Lucy, y descubrió que lo decía en serio. Algo en la calidez sin complicaciones de Wren era más fácil que la mayoría de las cosas que había experimentado en la memoria reciente. «Te mostraré tus aposentos», dijo Wren. «Están en el ala este, lo que significa que oirás a los pájaros del jardín por la mañana, lo que personalmente creo que es lo mejor de toda la fortaleza». Se inclinó un poco más y bajó la voz a un tono que no era exactamente un susurro. «Además, ya eres la comidilla de toda la casa. Las noticias viajan rápido en una fortaleza de manada». «¿Qué dicen?», preguntó Lucy con cuidado. Wren sonrió. «Que le plantaste cara a Rodri, el mercader de pieles, delante de medio gran mercado». Hizo una pausa. «Y que el rey Alfa no ha mirado su correspondencia en toda la tarde». Lucy no dijo nada a eso. Siguió a Wren a través del gran salón. Subió una escalera de piedra curva y entró en una habitación que era pequeña pero real. Una cama adecuada, un escritorio, una ventana que daba al jardín este, donde el romero, como se había descrito, se había hecho completamente leña. Dejó el cofre de su madre a los pies de la cama y apoyó la palma de la mano sobre la tapa. 3 inviernos sola, un catre en una cocina prestada, un puesto que apenas pagaba el pan. Miró por la ventana al jardín en el último resplandor dorado de la tarde, ya midiendo mentalmente el problema de drenaje del bancal norte, ya pensando en lo que se podía salvar y lo que necesitaba empezar de nuevo desde la semilla. Afuera, en algún lugar del patio de abajo, oyó la voz de Aiden, una palabra de instrucción a alguien, baja y breve. El sonido se instaló en la habitación de la misma manera que el aroma a pino se había instalado en el aire de la mañana. Presente y no del todo inoportuno. Había tomado su decisión. Ahora vería lo que significaba. La primera semana en la Cresta de Hierro pasó como siempre pasan las primeras semanas en lugares desconocidos, en la acumulación de pequeños detalles que lentamente construyen algo parecido a la comprensión. Lucy aprendió los ritmos de la fortaleza, como había aprendido todo lo demás en su vida, prestando atención. La campana de la mañana sonaba a la misma hora, sin importar la estación.
Y para el segundo toque, las cocinas ya estaban produciendo pan y caldo para la casa. La guardia cambiaba a la cuarta campana y a la octava. El gran salón se llenaba para la cena al atardecer, cuando la manada se reunía con la particular combinación de ruido y jerarquía estructurada que Lucy empezaba a leer como un idioma. Aprendió que Cale era el beta de la manada de la Cresta de Hierro, el segundo de Aiden, su compañero de la infancia, y la persona más responsable de evitar que las tendencias más intimidantes del Rey Alfa convirtieran las reuniones administrativas rutinarias en experiencias que dejaban a los nobles visitantes necesitando un periodo de tranquila recuperación. Aprendió que Dorian era el gama de la manada, su estratega, un hombre cuya expresión apacible ocultaba una mente que se movía varios pasos por delante de cualquier conversación que parecía estar simplemente observando. Aprendió que Ren, que gestionaba la lencería de la casa y hablaba a la velocidad de un arroyo en primavera, había crecido en la fortaleza como hija de un antiguo miembro de la manada, y conocía cada pasillo, cada escalera oculta y a cada persona dentro de los muros con la intimidad exhaustiva de alguien que nunca había vivido en otro lugar. Ren tenía 25 años, era soltera por elección y poseía opiniones sobre todo que expresaba con alegre certeza, hubieran preguntado o no. También era, descubrió Lucy en 3 días, la persona más genuinamente amable que había conocido en años. Y eso no era poca cosa. El jardín de hierbas estaba peor de lo que Aiden había descrito, lo cual era mucho decir. El Romero no solo se había hecho leña, había colonizado 2 bancales adyacentes y estaba haciendo avances territoriales en un tercero. La situación de la menta que Ren había mencionado era, si acaso, una subestimación. El drenaje en el bancal norte era exactamente tan problemático como él había dicho. Y el encargado anterior aparentemente había abordado esto simplemente evitando plantar nada allí, lo que no resolvía nada y creaba un caldo de cultivo para el tipo de podredumbre húmeda que se extiende silenciosamente a las raíces vecinas antes de que nadie se dé cuenta. Lucy pasó sus primeros 3 días sin hacer nada más que evaluar. Recorrió cada bancal, probó la tierra con los dedos, trazó las líneas de agua y llenó un pergamino completo con notas en su letra pequeña y precisa. Al cuarto día, comenzó el trabajo real. Fue duro y fue bueno. El tipo de trabajo duro que usa el cuerpo por completo y acalla todo lo demás. Estaba de rodillas en el bancal norte en la 5ª mañana, limpiando la tierra compactada para colocar la base de drenaje de piedra triturada que había solicitado a los almacenes de la fortaleza, cuando se dio cuenta de que alguien estaba de pie en la puerta del jardín. No levantó la vista de inmediato. Había aprendido en el mercado que levantar la vista cada vez que alguien aparecía te hacía parecer que estabas esperando permiso, y nunca se le había dado muy bien esperar permiso. La piedra triturada debería tener 8 pulgadas de profundidad, dijo la voz de Aiden. El suelo bajo ese bancal se asienta sobre arcilla. Con menos, el agua seguirá acumulándose con lluvias fuertes. Lucy se sentó sobre sus talones y lo miró. Estaba de pie en la puerta con una túnica oscura y sencilla, sin armadura, sin manto de piel, con su pelo trenzado hacia atrás y los brazos cruzados sobre el pecho, en la postura de alguien que intentaba parecer que simplemente pasaba por allí, lo cual no era del todo convincente. Planeaba poner 10, dijo ella. Una pausa. Eso funcionará, dijo él. No se fue. Lucy volvió a cavar. Después de un momento, oyó abrirse la puerta, y luego, él estaba agachado junto al bancal. Cogió un puñado de la tierra que ella había limpiado, y la presionó entre sus dedos con la atención concentrada de alguien que realmente sabía lo que estaba mirando. «¿Has cultivado cosas antes?», dijo ella. No era una pregunta. «Mi madre tenía un jardín cuando yo era joven», dijo él. «Antes de que viniéramos a la fortaleza, ella cultivaba todo ella misma. Decía que el trabajo la mantenía honesta». Lucy lo miró de reojo. Él seguía mirando la tierra en su mano. «Parece alguien que diría eso», dijo Lucy. La comisura de su boca se movió. No era exactamente una sonrisa, pero sí la sugerencia de una. Como algo que existía en esa dirección. «Dice muchas cosas», respondió él, la mayoría de ellas acertadas. Trabajaron en silencio durante un rato. O más bien, Lucy trabajaba
y Aiden permanecía en el jardín, de la manera en que las cosas grandes y silenciosas permanecen en los espacios, presentes sin exigir reconocimiento. No volvió a ofrecer consejos no solicitados, lo cual ella agradeció. No llenó el silencio con conversación por el simple hecho de hacerlo, lo cual agradeció aún más. Lo que no agradeció, o más bien lo que agradeció de la manera inconveniente, en que uno agradece las cosas que complican situaciones simples, fue lo natural que se sentía el silencio. Había pasado 3 años sola y había construido una paz razonable con el silencio. Esto era diferente. Este silencio tenía a otra persona en él, y de alguna manera seguía siendo reposado. No sabía qué hacer con eso. Después de quizás una hora, un guardia apareció en la puerta con un pergamino sellado. Aiden se levantó, se sacudió la tierra de las manos con la eficiencia de alguien que regresa a la versión de sí mismo que dirige un reino, y volvió a salir por la puerta sin ceremonia. Se detuvo en el umbral. La caléndula del segundo bancal es salvable, dijo sin darse la vuelta. Las raíces todavía están bien. Se fue. Lucy miró el segundo bancal. Tenía razón. El problema empezó en la segunda semana. Llegó en la forma de Lady Seraphine, de la manada de la Cresta del Alba, una noble visitante cuya llegada aparentemente había sido anticipada por todos en la fortaleza, excepto por Lucy, y cuya presencia alteró inmediatamente la atmósfera del gran salón de la manera específica en que ciertas personalidades alteran las atmósferas simplemente al entrar en ellas. Seraphine era alta, de pelo oscuro, y poseía la particular confianza que provenía de que nunca en su vida le hubieran dicho que era algo menos que la persona más importante en cualquier habitación. Era la hija del alfa de la Cresta del Alba, y la habían traído a la Cresta de Hierro, explicó Ren en un rápido susurro mientras se cruzaban en el pasillo, porque había habido conversaciones. La palabra de Ren fue conversaciones, pronunciada con cuidadosa neutralidad, entre las dos manadas con respecto a una alianza formal. Una alianza del tipo que no se sella con firmas en un pergamino, sino con algo considerablemente más permanente. Pretende ser elegida como su compañera, dijo Ren con la franqueza de alguien que consideraba más útil decir las cosas claramente. Su padre lo pretende. La mitad de la corte lo espera. Lleva 2 temporadas buscándolo. Lucy asimiló esta información y decidió que era completamente irrelevante para ella. Volvió a su jardín. La dificultad era que Seraphine, por razones que se aclararon en 2 días, había desarrollado una conciencia específica y puntiaguda de la existencia de Lucy. Empezó con algo pequeño. Un comentario en la cena, dicho lo suficientemente alto como para que se oyera, sobre la curiosa práctica de sentar a los sirvientes de la casa cerca de la mesa familiar. Una pregunta dirigida a Ara, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, sobre si era costumbre en la Cresta de Hierro extender tales alojamientos particulares a omegas sin manada. Una petición transmitida a través de uno de sus asistentes para que se le recordara a la herbolaria que usara la entrada de servicio al gran salón en lugar del pasillo principal. Lucy usó la entrada que le resultaba más conveniente y no dijo nada, pero el tercer incidente fue más deliberado. Regresaba del pueblo debajo del paso, donde había intercambiado por semillas que los almacenes de la fortaleza no tenían, cuando Seraphine apareció en los escalones del patio interior con 2 de sus asistentes, posicionada de la manera particular que sugería que el encuentro no era accidental. «Tú eres la herbolaria», dijo Seraphine, mirando a Lucy. «De la manera en que uno mira algo que está decidiendo si rodear o simplemente pasar por encima». «Lo soy», dijo Lucy. «He oído que vienes de un puesto de mercado en Aldenmore». La sonrisa era practicada y precisa. «Es admirable, supongo, que Ara encontrara un uso para ti. Siempre tuvo debilidad por los desamparados». La palabra aterrizó con la deliberación con la que se pretendía que lo hiciera. Lucy miró a Seraphine fijamente. Pensó en Rodri en el mercado, en el cálculo detrás de su desdén, en la suposición de que ella absorbería el golpe y bajaría la mirada. Pensó en 3 inviernos en una cocina prestada, en cuánta energía había gastado en su vida haciéndose más pequeña para gente que de todos modos no habría notado el esfuerzo. «Lady Seraphine», dijo con una compostura que no le costó nada porque la había construido a lo largo de los años con materiales que no se rompían fácilmente.
Me trajeron aquí porque soy buena en mi trabajo, y tengo la intención de seguir siendo buena en mi trabajo. Si mi presencia le molesta, me temo que el jardín seguirá necesitando cuidados de todos modos. Rodeó a Sarafine y continuó hacia el ala este. Detrás de ella, oyó a una de las asistentes tomar aire bruscamente. No se dio la vuelta. Lo que no vio, porque estaba de espaldas, fue que Aiden había estado de pie en la sombra de la pasarela cubierta sobre el patio desde antes de que Sarafine se posicionara en los escalones. Había oído cada palabra. Permaneció inmóvil hasta que Lucy desapareció por la puerta del ala este, y entonces se giró para mirar a Sarafine con la misma expresión que había dirigido a Rodri en la plaza. 3 segundos. Sarafine, que era muchas cosas, no era tonta. Entendió lo que significaba esa mirada sin necesidad de que se la explicaran. Entró. Esa tarde, Ahara vino al jardín. Lucy estaba trabajando con la última luz del día, atando los tallos de caléndula recuperados, cuando oyó el familiar golpeteo del bastón en el camino de piedra. Levantó la vista. La anciana se sentó en el bajo banco de piedra al borde del jardín, el que Lucy había limpiado de musgo en su segundo día, por el instinto de que alguien debería poder sentarse allí, y la observó trabajar con la misma calidad de atención completa que le había dedicado en el mercado. «Serafine te habló hoy», dijo Ahara. «Lo hizo», dijo Lucy. «Y le respondiste bien». «Le respondí con honestidad», dijo Lucy. «No estoy segura de que fuera bien. En mi experiencia», dijo Ahara, «esas dos cosas suelen ser lo mismo». Guardó silencio por un momento, con las manos cruzadas sobre el bastón. «Quiero contarte algo sobre mi hijo». Lucy mantuvo sus manos moviéndose entre los tallos de caléndula, pero su atención se agudizó. «Aiden ha gobernado esta manada desde que tenía 19 años», dijo Ahara. «Su padre murió en el tercer año de una guerra fronteriza, y Aiden terminó esa guerra en 4 meses. Ha mantenido este territorio en paz durante 11 años mediante una combinación de fuerza, estrategia y esa particular cualidad de quietud que tiene, la que hace que la gente crea, correctamente, que él ya ha pensado más allá que ellos». Hizo una pausa. No es un hombre que haga las cosas sin intención. Lucy no dijo nada. Esperó. «Ha estado en ese jardín todas las mañanas desde que llegaste», dijo Ahara. «Pensé que deberías saberlo, no porque te esté diciendo qué pensar al respecto, sino porque eres alguien que merece tener información precisa». Lucy se sentó sobre sus talones. La última luz se estaba yendo del jardín, tiñendo los muros de piedra del color de la miel vieja. Y en algún lugar sobre la fortaleza, las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que oscurecía. «¿Por qué yo?», preguntó en voz baja. Era la pregunta que había estado llevando consigo desde la plaza del mercado, y estaba cansada de llevarla sin darle voz. «Él es el rey Alfa. Ella es la hija de un señor. Yo soy. Eres alguien que se puso al lado de una extraña en una plaza de mercado, porque era lo correcto», dijo Ahara con una simplicidad que silenció todo lo demás. «Y lo hiciste sin saber quién era la extraña, lo que significa que lo hiciste por la razón en sí misma». Se levantó del banco, apoyándose en su bastón. Aiden ha estado rodeado toda su vida de gente que actúa bien cuando sabe que la están observando. Nunca se le ha dado muy bien confiar en eso. Miró a Lucy con esos ojos grises que mantenían todo firme, hasta hace poco. Caminó de regreso hacia la fortaleza. Lucy permaneció en el jardín durante mucho tiempo después de que la luz se hubiera ido por completo, con las manos todavía entre las raíces de caléndula, pensando en lo que significaba hacer lo correcto cuando nadie importante estaba mirando, y pensando en un hombre que se había dado cuenta. La helada llegó temprano ese año. Lucy la notó primero en el jardín. La forma en que la tierra se endureció durante la noche entre la tercera y la cuarta semana de su llegada. La forma en que el aire de la mañana traía un frío que iba más allá del frío de otoño y se instalaba en los huesos como una advertencia. Cubrió los bancales más delicados con paja y arpillera antes del amanecer, trabajando a la luz de una antorcha, y tuvo los nuevos canales de drenaje completamente llenos de piedra triturada antes de que llegara la primera helada fuerte. La manada de la Cresta de Hierro la notó de la misma manera que las manadas notan las cosas que se convierten en parte de su ritmo diario, gradualmente y luego por completo. Los sirvientes de la cocina aprendieron que intercambiaba hierbas secas por pan
sin que tuvieran que pedírselo. Los guardias de la puerta este aprendieron que salía antes de la primera campana la mayoría de las mañanas y comenzaron a dejar la puerta más pequeña sin pestillo para ella. El sanador de la manada, un lobo mayor llamado Edmund, con canas en las sienes y un comportamiento preciso y cuidadoso, vino al jardín el 8º día para inspeccionar su trabajo, y se fue 2 horas después, habiendo compartido 3 remedios que ella no conocía y recibido 4 que no esperaba dar. «Aprendiste de una buena maestra», dijo Edmund antes de irse. «La mejor que he conocido», dijo Lucy. Él asintió, y eso fue suficiente. Incluso los miembros de la manada que habían observado su llegada con el recelo reservado a las cantidades desconocidas, comenzaron a ablandarse. No por ningún esfuerzo que Lucy hiciera para ganárselos, sino por la simple acumulación de días en los que ella era consistentemente, silenciosamente, ella misma. No intentó reclamar un espacio que no se había ganado. No pretendió ser otra cosa que lo que era. Trabajó, aprendió, contribuyó y no pidió nada más allá de lo acordado. Wren le dijo al final de la 2ª semana que 3 miembros diferentes de la manada habían ido a Ara de forma independiente para decir que la herbolaria encajaba bien en la fortaleza. Lucy recibió esta información con una calidez que no sabía muy bien cómo sostener. La asamblea formal de la manada se convocó el 15º día. Lucy se enteró por Wren que apareció en el jardín esa mañana con los ojos brillantes y la energía particular de alguien que trae noticias importantes. «El padre de Sarafin ha enviado una petición formal», dijo Wren, bajando la voz a un rápido susurro, a pesar de que estaban solas entre los bancales de hierbas. «Una propuesta escrita para la alianza. Pide que Aiden nombre a Sarafin como su compañera elegida antes de la primera nevada, para ser anunciado en una reunión de todas las manadas aliadas». Hizo una pausa. Lo ha planteado como una necesidad política. Seguridad fronteriza, territorios unificados, los argumentos habituales. Lucy mantuvo las manos en la tierra. «Ese es su derecho», dijo con cuidado. «Es una alianza razonable desde cualquier medida política». «Lo es», asintió Wren. Luego, con la franqueza en la que Lucy había llegado a confiar, «Aiden no ha respondido a la petición. La ha tenido durante 4 días y no ha dicho nada». Lucy tampoco dijo nada. «Estuvo en el jardín de nuevo esta mañana», añadió Wren, «antes de que bajaras. Estaba allí de pie, mirando lo que habías hecho con el bancal norte». Lucy se sentó sobre sus talones y miró el bancal norte. Drenaje estaba limpio, los bordes elevados se mantenían firmes y había plantado ajedrea de invierno a lo largo del borde, que establecería sus raíces antes de que el suelo se congelara por completo y volvería más fuerte en primavera. Pensó en lo que Ara había dicho sobre un hombre rodeado de gente que actuaba bien cuando sabía que la estaban observando. Pensó en una elección que había hecho en una plaza de mercado, sin saber que la llevaría hasta aquí. La asamblea se celebró en el gran salón a la campana de la tarde. Lucy no asistió. No era su lugar asistir a una asamblea de la manada, y no había sido invitada, y se sentía cómoda con ambos hechos. Permaneció en el ala este, trabajando a la luz de las velas en un catálogo del inventario actual del jardín. Lo que se había salvado, lo que se había replantado, lo que tendría que esperar a la primavera. Estaba a mitad de la lista cuando la puerta se abrió. Levantó la vista. Aiden estaba en el umbral. Llevaba su atuendo formal completo. La armadura de cuero negro, las correas cruzadas, el manto de piel oscura sobre sus hombros, las marcas de su rango en el cuello. Parecía como si hubiera venido directamente de la asamblea, lo cual, como descubriría más tarde, era cierto. La miró a través de la pequeña habitación, con la particular calidad de atención que había aprendido a reconocer en 15 días. Completa, sin prisas, y de alguna manera más y menos legible de lo que parecía. «¿Ha terminado la asamblea?», preguntó ella. «Ha terminado», dijo él. «¿Y la petición?». Guardó silencio por un momento. «La he rechazado», dijo. Lucy dejó su pluma. «Eso tendrá consecuencias», dijo con cuidado. «La manada de la Cresta del Alba no lo recibirá bien». «No», asintió él. «Requerirá gestión». Dijo esto con el tono de alguien para quien requerir gestión era simplemente un asunto más entre muchos,
no una fuente de particular preocupación. Entró en la habitación y la luz de la vela se movió a su alrededor. «Quiero decirte algo». Ella esperó. Estaba en el gran mercado de Aldenmore, porque mi madre había desaparecido antes del amanecer y toda mi guardia estaba entrando en pánico silenciosamente. Dijo él con una sequedad que sugería que no era la primera vez que Ara causaba un pánico silencioso. Cuando la encontramos, estaba de pie junto a una omega sin manada que acababa de corregir públicamente a Rodri, el mercader de pieles, delante de medio mercado. Hizo una pausa. Conozco a Rodri desde hace 11 años. Nadie lo ha corregido nunca en público. La mayoría de la gente con una posición considerablemente mayor que un puesto de mercado no considera que valga la pena el riesgo. Lucy no dijo nada. «Me fijé en ti antes de que mi madre te presentara», continuó. «Me fijé en ti en el momento en que vi dónde estabas de pie y entendí lo que habías hecho». La miró fijamente. «He pasado 11 años aprendiendo a leer a la gente rápidamente, porque gobernar una manada lo requiere. No siempre acierto, pero no me equivoqué contigo». La vela entre ellos se movió con una corriente de aire del pasillo, proyectando la luz sobre las facciones de su rostro, captando el azul de sus ojos. «Soy una omega sin manada de un puesto de mercado», dijo Lucy, no con autocompasión, sino con la precisión de alguien que se asegura de que el cuadro completo sea visible. «No tengo linaje, ni valor político, ni alianza que ofrecer. Sarafin te habría dado el territorio de la Cresta del Alba y una frontera unificada». «Sí», dijo él, «eso no es poca cosa». «No», asintió él, «no lo es». Dio un paso más cerca, y su voz permaneció baja y uniforme, como siempre, llevando su peso sin necesidad de alzarse. «Pero he estado tomando decisiones basadas en el valor político durante 11 años, y me he vuelto muy bueno en ello. Y me ha dejado muy seguro de una cosa». Se detuvo. «La única decisión que no tomaré de esa manera es esta». Lucy se levantó lentamente de su silla. Estaban cerca ahora, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el detalle del cuero gastado en su cuello. Lo suficientemente cerca como para que el aroma a hierro y resina que había dejado de fingir que no notaba estuviera simplemente presente en el aire entre ellos, asentado y real. «No te estoy pidiendo que decidas nada esta noche», dijo. «No te estoy pidiendo que seas nada más que lo que eres. Pero quiero que sepas que lo que eres es». Se detuvo de nuevo, y por primera vez desde que lo había conocido, ella lo vio buscar brevemente la palabra correcta, lo que de alguna manera lo hizo más real que cualquier otra cosa, lo que he estado buscando sin saber que estaba buscando. El silencio que siguió no estaba vacío. Era del tipo que sostiene las cosas con cuidado. Lucy lo miró durante un largo momento. Pensó en la plaza del mercado y las monedas en su mano, y el camino hacia el norte a través del bosque de pinos y el jardín que ya comenzaba a recuperarse bajo su cuidado. Pensó en lo que significaba ser vista, no evaluada, no tolerada, no acomodada, sino genuinamente vista por alguien que no tenía ninguna razón para fingir. «No voy a ir a ninguna parte», dijo en voz baja. «Le dije a tu madre 3 meses». La comisura de su boca se movió, esa sugerencia de sonrisa que existía justo más allá del borde de su expresión habitual. «3 meses», repitió. «Como mínimo», dijo ella. Él extendió la mano y tomó la de ella con cuidado, sin presionar. De la misma manera que había puesto su mano en el codo de Ara sobre la piedra irregular, con una práctica que parecía facilidad, su pulgar rozó sus nudillos una vez. «Entonces tengo 3 meses para merecer que te quedes», dijo. La primera nevada llegó 12 días después. Lucy se paró en la puerta del jardín temprano en la mañana y la vio caer, suave y deliberada, cubriendo los bancales protegidos con paja, posándose en los muros de piedra, convirtiendo la cresta de hierro en algo salido del tipo de historia que su madre solía contar en las noches de invierno junto a un pequeño fuego. Wren apareció a su lado con 2 tazas de algo caliente. «Sarafin se fue ayer», dijo Wren, entregándole una taza. No fue muy amable al respecto, pero se fue. Su padre envió un mensaje enérgico, y Aiden le devolvió un acuerdo comercial lo suficientemente generoso como para que rechazarlo fuera políticamente difícil. Bebió un sorbo de su propia taza. Dorian lo redactó. «Es muy bueno haciendo que los compromisos parezcan victorias». «¿Y la frontera de la Cresta del Alba?»,
preguntó Lucy. Asegurada a través del acuerdo, dijo Ren. No se requiere compañera de alianza. Sonrió de lado. Resulta que había otras formas de resolver el problema. Simplemente requerían más creatividad. Permanecieron en un cómodo silencio durante un rato, viendo caer la nieve sobre el jardín en recuperación. Ren, dijo Lucy después de un rato. Lo sabías cuando viniste a buscarme al patio ese primer día. ¿Ya sabías lo que Ara pretendía? Ren guardó silencio el tiempo justo para ser revelador. Ara no explica sus intenciones por adelantado, dijo con cuidado. Simplemente actúa y luego las cosas suceden en una dirección que aparentemente ella ya sabía que tomarían. Hizo una pausa, pero creo que lo supo desde el momento en que te pusiste a su lado en esa plaza. Creo que entendió algo entonces que la mayoría de la gente habría necesitado mucho más tiempo para ver. Lucy pensó en los ojos grises que contenían agua tranquila sobre piedra antigua. Vio que eras buena, dijo Ren simplemente. No buena actuando con bondad para la gente que importaba. Simplemente buena, de esa bondad que llega hasta el fondo. Pasaron 3 meses, y luego otro mes, y otro. El jardín de invierno dio paso a un jardín de primavera, que era mejor que cualquier cosa que la Cresta de Hierro hubiera visto en años, según Edmund, quien lo dijo con la cuidadosa subestimación de un hombre no dado a elogios excesivos, lo que significaba que era un cumplido genuino. La caléndula volvió con fuerza. El romero fue podado hasta la madera sana y comenzó a brotar de nuevo desde la base. El bancal norte drenó perfectamente con cada lluvia. Una mañana a principios de primavera, cuando la luz regresaba a las colinas y el primer verdor aparecía en los bordes del bosque, Aiden vino al jardín como había venido cada mañana desde el principio. Y esta vez trajo algo en la mano. Era pequeño, una ramita de lavanda nueva del segundo bancal, el primer brote de la temporada, apenas más que una sugerencia de púrpura contra las hojas gris verdosas. Se la tendió sin decir una palabra. Ella la tomó, la miró, lo miró a él. «Quédate», dijo. Una palabra, llevándolo todo. Ella se había estado quedando. Sabía desde hacía tiempo que se había estado quedando. Pero hay una diferencia entre permanecer en un lugar y elegirlo. Y este era el momento de elegir. Y entendió que no le estaba pidiendo que lo eligiera a él por encima de algo mejor. Le estaba pidiendo que eligiera algo real por encima de la costumbre de esperar menos. «Sí», dijo ella. El vínculo formal se realizó a mediados del verano, ante la manada reunida en el gran salón adornado con estandartes de verano. Ara estaba al frente, con su bastón en la mano y sus ojos grises brillantes, con la particular satisfacción de alguien que ha visto cómo algo se desarrolla exactamente como entendía que lo haría. Cale lloró, lo que negó después con considerable energía. Dorian no lloró, pero se quedó muy quieto de la manera en que lo hacía, cuando algo importaba más de lo que pretendía mostrar. Ren lloró abiertamente y sin disculpas, y luego se rió de sí misma, y luego volvió a llorar. Lucy estaba en el gran salón con un vestido del color de un cielo de invierno. Un azul grisáceo profundo, de corte simple pero de buena tela, hecho por Marta la tejedora, que había viajado 3 horas desde Aldenor cuando llegó la invitación, porque dijo que no se lo perdería por ninguna suma. Con su pálido cabello trenzado y la capa de su madre doblada cuidadosamente en el cofre de arriba, porque ya no la necesitaba. Ahora tenía algo mejor. Tenía un lugar que era suyo, no prestado, un jardín que estaba creciendo, una manada que había aprendido su nombre y lo decía en serio cuando lo usaba. Y tenía a Aiden, que estaba a su lado con su mano en la de ella, y le dijo sus palabras con la misma voz baja y uniforme que usaba para todo. Excepto que hoy no había nada controlado en ella. Era simplemente verdad, de la manera en que las cosas son verdad cuando se han despojado de todo lo que no es esencial. Rodri el mercader de pieles se enteró del vínculo 3 días después, a través de los canales habituales de los chismes del mercado, y se sentó muy callado en su puesto durante el resto de la tarde. Ara, cuando le contaron su reacción, solo dijo, «Bien», y volvió a su libro. Lucy nunca olvidó la plaza del mercado. Nunca olvidó el peso de las monedas en su mano, ni el camino hacia el norte a través del bosque de pinos, ni lo que había sentido al estar al lado de una extraña simplemente porque era lo correcto. No había sabido en ese momento al lado de qué estaba.
Pero Ara la había mirado con ojos grises que contenían agua antigua y había entendido algo verdadero sobre ella antes de que la propia Lucy lo entendiera, que la bondad, cuando es real, no pasa desapercibida para siempre. Solo necesita los ojos adecuados para encontrarla, y los había encontrado.